¿Me deja compartir pantalla? Si no, Eh, no sé si la está compartiendo. Estoy presentando, sí. una cuestión es que esto esto se está grabando ya o no. Sí, ahora sí, ¿no? ¿Se Los- comparte bien la pantalla? ¿Se llega a ver la pantalla? la pantalla lo vemos, simplemente que sepamos todos los que estáis presentes y los que estáis online que esto lo estamos grabando, es decir, que simplemente que tengáis la advertencia. Yo creo que ya lo sabéis de antes, pero nunca está de más volverlo a comentar. Ahora mismo se ve toda tu pantalla duplicada. Sí, 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 aquí. Perfecto. Si se ve la presentación, genial. Puedo empezar cuando me comenten. Pues ya cuando tú quieras. Se ve pequeñita, de momento, pero No se ve grande. A ver, ahora. Ahora se debería de ver grande, si no me equivoco. no, ahora no lo vemos. Vemos que pone, estás presentando. No sé si Ah, tienes dos pantallas y esta es la segunda o no sé ahora. cómo. Ahora te vemos a ti. Y es que es la primera. Hace tiempo que no usaba el Google Drive. No, Pequeña. yo creo que nos está pasando un poco algunos, sí. A ver, sí, hace tiempo que no usaba el Google Meet. A ver si me deja compartir desde aquí. A ver, compartir pantalla. Si no la ponemos eh, a ver. Ahora, 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 ahora pero sí. sí, sí, ahora lo vemos. Muy bien. Venga, pues, Perfecto. Pues la ponencia del doctor Roberto Sinde y mía es de periodismo de proximidad como labor social y el caso de estudio de la isla de La Palma en Canarias, que somos de la Universidad Fernando Pessoa en Canarias. Es una investigación que tiene una motivación temática de que ambos somos de la isla y sobre todo la justificación de que es una isla muy, muy, muy pequeña, que todo el mundo más o menos en España la conoce porque fue la isla del volcán en el año 2021, en septiembre de 2021, 19 de septiembre del 2021, y es una isla muy pequeña de exactamente 86.297 habitantes, de acuerdo con el Instituto de Estadística en Canarias, tomando como referencia el último dato de diciembre de 2025. Hay bastante literatura sobre periodismo de proximidad, sobre todo intentando contextualizar y hacer una conceptualización, es decir, definiciones y la importancia que tiene. Y sobre todo que es un actor muy importante en las sociedades locales, ya que se mimetiza y cobra peso en las causas sociales del entorno, es decir, es un altavoz para las cosas que suceden en el entorno. Además, por supuesto, el hecho de que hayan medios de comunicación locales en las islas y en territorios tan limitados, como por ejemplo puede ser la isla de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura o Lanzarote, que son las cinco islas menores, aparte de la Graciosa, que tiene que aunque se considera una isla, pertenece a un municipio de Lanzarote, hace una democratización de la información, es decir, está la posibilidad de que en territorios tan pequeños haya bastantes medios de comunicación y sobre todo con el hecho de la digitalización y ese ahorro de costes que ha habido, que también se ha trabajado mucho académicamente, hace que en un enclave muy, muy reducido tengamos esa posibilidad. Y por supuesto el papel de la inteligencia artificial en el periodismo de proximidad está siendo estudiado y hay investigaciones, por ejemplo, recuerdo la de Rivas de Roca en el 2021, que se analiza el caso de Mitt Media, un periódico en Suecia en el que la robotización y la inteligencia artificial, con los desafíos y retos y constantes que lleva, ha permitido llegar sobre todo a cuestiones como por ejemplo puede ser la publicación de anuncios inmobiliarios en medios de comunicación. Ya no hace falta, de cierto modo, un periodista que se encargue de ese tipo de redacción, sino que ellos, en este caso en este periódico, lo hacían con inteligencia artificial. El lugar de estudio es la isla de La Palma, y como pueden ver en la fotografía, se halla no, al oeste. Diego, disculpa, no sé si estás cambiando de diapositiva, pero aquí nos sale simplemente haga clic para salir de pantalla completa. eh, Perdona que te interrumpa. tan- Ahora lo vemos. aquí. Ahora. Ahora, como se puede ver, es la isla que está ubicada al oeste de Canarias, justamente esta que estoy señalando por aquí, y sobre todo el mundo lo que comentaba antes, la recuerda por el volcán.
En medios de comunicación en La Palma, sobre todo, hay bastante presencia de prensa escrita, en este caso, por ejemplo, el periódico El Time o el periódico El Apurón, y después del volcán y de la pandemia de COVID, han ido surgiendo nuevos periódicos, como por ejemplo puede ser el diario Palmero, Palmerus, La Voz de La Palma o el periódico de La Palma. Es decir, hay un total de seis periódicos, en este caso, digitales, a excepción de La Voz de La Palma, que se imprime una vez al mes para una población de 86.000 habitantes, es decir, hay bastante prensa escrita. En cuanto a radios, por ejemplo, destaca 7.7 La Palma Radio, Cadena Ser La Palma, Cadena Coper o Onda Cero. Y en cuanto a televisión, hay una televisión en este caso que es online, que se emite sobre todo a través de Facebook o YouTube. En cuanto a las primeras preguntas que surgen es cómo es la labor que realizan estos medios de comunicación en La Palma, si existe un arraigo en los medios de comunicación, cuáles son los gustos y preferencias de la sociedad palmera a la hora de acudir a los medios de comunicación y cuáles son las preferencias de los medios locales a la hora de cubrir una información. En la investigación se plantea un objetivo general, que es analizar esa labor que realizan los medios locales en la isla de La Palma, y dos objetivos específicos, que van más con respecto al tipo de información, es decir, estudiar los hábitos de consumo de la sociedad palmera en cuanto a la prensa local, es decir, dentro del periodismo especializado, qué preferencia tienen y cuáles son los soportes que utilizan para acceder a la información. Y en segundo lugar, conocer la cobertura mediática de los medios de comunicación en la isla. Se parte de la hipótesis o planteamiento inicial de que los medios de comunicación en la isla de La Palma son una parte activa y están instaurados en la sociedad. Metodológicamente se hace una revisión de los métodos previamente empleados y se hace una aplicación de estudio de casos como por ejemplo la investigación de Martor y Montsant en 2024 en prensa de proximidad en Cataluña en este caso. Y se utiliza la entrevista en profundidad. En este caso se hacen un total de 10 entrevistas en profundidad, 5 de las cuales son a residentes o personas que viven en la isla, 3 a medios de comunicación, es decir, a periodistas o experiodistas, uno de prensa escrita, uno radiofónico y otro de televisión. Y por último, se tuvo en cuenta también los personajes políticos, es decir, personas que han ocupado o que están ocupando actualmente cargos políticos en la isla de La Palma. Los resultados en cuanto a cada uno de los diferentes actores, en primer lugar, la bajada de la Virgen de las Nieves fue un reto, es decir, es un evento que es lustral cada 5 años y fue un reto porque es una cobertura especial de grandes eventos y sobre todo de que las jornadas laborales no terminaban. Al fin y al cabo, estos medios de comunicación cuentan con una, dos o tres personas máximo en la isla. Por lo tanto, es un gran reto esta cobertura especial de de grandes eventos. Por otro lado, la labor formativa de los nuevos periodistas, es decir, personas nuevas que quieren empezar a trabajar en medios de comunicación en La Palma, que el periodista actual empiece a formarlo, por decirlo así. Es un reto porque realmente en las facultades de comunicación no se enseña tanto cómo trabaja un periodista de proximidad, un periodista local, y puede ser totalmente diferente a las situaciones que se vean hoy en día, lo que se trabaja en las facultades de comunicación, como pueden ser quizás grandes medios de comunicación o medios de comunicación de tamaño mediano. En estos medios de comunicación muchas veces se habla de unipersonalismo, es decir, son una única persona. Y sobre todo la parte tecnológica, que muchas veces el periodista, digamos que cojea un poco de esa parte tecnológica, de que hay que aprender a utilizar todo el equipamiento tecnológico, cargar con todo el equipamiento tecnológico, emisiones de directo, etcétera. Por ejemplo, también comentan varios periodistas que Starlink de Elon Musk es una oportunidad, sobre todo para problemas de cobertura, pero todo esto lo hacen con labor autodidacta. Y también hablan del orgullo de poder ser altavoz de asociaciones o personas sin voz, como en este caso pueden ser, por ejemplo, parroquias o labores parroquiales que se realizan para personas sin techo, por ejemplo, que es muy importante y que sin los medios de comunicación no se llevaría a cabo o no saldría a la luz de todas estas personas sin hogar. En cuanto al actor residente, la información deportiva es la más importante y la más consumida, sobre todo con programas de radio diario y sobre todo que existe un arraigo de los medios de comunicación locales en la isla. Por ejemplo, el periódico El Apurón empezó en el año 2019 como periódico digital, en este caso porque la directora del periódico El Apurón perdió su trabajo y ya en el año 2009 veía que la información digital es donde podía estar su nicho de mercado y donde podía estar el futuro de la prensa y decidió crear este periódico y lleva más de 15 años con el periódico y su medio de subsistencia. Y todo fue una oportunidad por perder su trabajo como periodista. En cuanto al acceso a la información, prefieren acceder sobre todo a través de redes sociales, sobre todo a través de Facebook, por la posibilidad, por ejemplo, de que radios como 7.7 La Palma pueden escuchar el podcast directamente.
Y por último, los responsables políticos hablan de que los medios de comunicación son importantes en el sentido de un altavoz mediático, que ellos no tienen tanto acceso a redes sociales, sobre todo los más mayores, o no tienen las habilidades comunicativas para transmitir por redes sociales y prefieren utilizar, por ejemplo, esta prensa. Y sobre todo elogian de que es un canal directo con la ciudadanía. En cuanto a la discusión y conclusiones, hablan de que existe una labor social muy importante, sobre todo vinculada a las parroquias y a las asociaciones del tercer sector, sobre todo que es una función de servicio público y que la pandemia amplió esta información, esta función de servicio público o información de servicio público, que fue una oportunidad y sobre todo los nuevos medios de comunicación que han surgido después del volcán. Por último, el periodista todoterreno, es decir, es un periodista que se está reinventando desde el localismo. Es un periodista que tiene que conocer toda la tecnología que ya ha aparejado trabajar como única persona o con otra persona en los medios de comunicación. Es más, se está reinventando hasta tal punto que, por ejemplo, periódicos como el Time tienen una sección de eventos. Es decir, tienen una o dos personas trabajando en eventos y se encargan de la organización de conciertos, de festivales en la isla, etcétera. Está abarcando muchas cuestiones, por eso es un periodista todoterreno y que tiene que trabajar muchas facetas del propio periodismo. Por último, que no hay horarios, que la actualidad y la información mandan. Al fin y al cabo no hay un horario donde digamos de que lleguen a su casa a las 5 o 6 de la tarde, todo depende de cada uno de los días. Y por último, comentar que en cuanto a futuras líneas se puede extrapolar el estudio a las otras islas menores que comentaba antes, es decir, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, La Gomera. En Tenerife o Gran Canaria es más complicado porque son islas de casi 1 millón de habitantes. Y también está la posibilidad de realizar el estudio a nivel municipal, es decir, hacer una comparativa por cada uno de los 14 municipios de la isla. Y metodológicamente también sería de interés, por ejemplo, aplicar encuestas que puedan complementar este panel de 10 entrevistas realizadas. Aquí estaría la bibliografía y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego, y por ceñirte al tiempo con esta pequeña complicación que hemos tenido al principio. Muy Gracias. interesante este estudio sobre prensa local. Vamos a seguir el orden. Veo que se ha incorporado Virginia Alarcón. Bienvenida. Sí, hola, ¿me escucháis bien? ¿Perdón? ¿Nos escucháis bien? Pues sí, os escuchamos bien. Un momento. Los cascos para un momento se escucha mejor. ¿Lo escucháis ahora? Ahora no te escuchamos bien. No. Se escucha muy metálico y no se termina de entender bien lo que dices. Vale. Bien, vamos a ir ahora con Nina Rodríguez, que está por aquí también pendiente, ¿vale? La comunicación, derechos de autor, propiedad intelectual y protección de datos, nociones éticas al usar la inteligencia artificial. Hola, sí, comparto la presentación. Me confirman, por favor, que estén mirándola. Bien. ¿Se ve? Un momentito, dale un instante. Ahora se ve perfecto. Pues comienza cuando quieras, Nina. Ok, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la Organización del Congreso por permitirnos este espacio y a las personas presentes. Mi nombre es Nina Rodríguez Quirós. Soy estudiante doctoral de la Universidad de Cádiz, puertorriqueña, y también soy directora creativa publicitaria. La inteligencia artificial se ha sumado a nuestros días como con una rapidez sin igual. Y desde su lanzamiento ha transformado lo que miramos, cómo lo miramos, ha provocado incomodidad o incluso teorías sobre el futuro de profesiones de campo, como lo son la comunicación y los medios. Pero ¿cuáles son esas nociones éticas que surgen entonces al utilizar inteligencia artificial? Esta investigación se ha realizado dentro del marco de mi tesis doctoral y describe la experiencia y nociones éticas que surgen a diseñadores y copywriters dentro de España, Argentina y Puerto Rico al utilizar inteligencia artificial durante su proceso creativo. La inteligencia artificial es hoy la categoría de software de más rápido crecimiento en la historia. De hecho, un informe del AI Economy Institute de Microsoft sobre la adopción global de inteligencia artificial reveló que el 16% de la población mundial utiliza inteligencia artificial.
De este ranking, España es el país número 6 e interesantemente, a pesar de que Estados Unidos es el país que más ha impulsado esta tecnología, se encuentra en el lugar número 24 y Argentina en el lugar número 49. Es importante que sepan que la razón por la que utilizo datos sobre Estados Unidos, Puerto Rico es una, podríamos llamarle colonia de Estados Unidos, por tanto hay muy pocos datos sobre Puerto Rico, entonces entra dentro de ese renglón estadounidense. Estos datos reflejan el conjunto de instituciones, empresas y ciudadanos que han integrado la inteligencia artificial en la vida diaria y profesional. Sin embargo, tenemos que considerar que dentro de estos resultados existen brechas económicas, culturales, idiomáticas y también del uso de la tecnología según países, ¿verdad? Y considerar que algunos países, como ha sido Corea del Sur, han entonces creado políticas públicas para impulsar esta tecnología, han creado modelos tales como modelos que entiendan el coreano y abonado a fenómenos culturales que exponenciaron su uso. Y si bien solemos utilizar el concepto de inteligencia artificial como algo general, en esta presentación queremos enfocarnos en lo que es la inteligencia artificial generativa, pues es la que brinda imágenes que crean contenido, patrones, aprende esos patrones, relaciones para automatizar tareas creativas e incluso ayuda a solucionar problemas o crear imágenes, ¿verdad? Solucionar problemas. Mientras conversamos en este foro, la inteligencia artificial continúa en expansión, tanto en el sector tecnológico como en los procesos productivos, y pareciera estar en todas partes. En tren de redes sociales, como la foto con tu artista favorito, como la foto con tu versión cuando eras peque, como también historias emotivas de felinos o frutas que simulan sucesos humanos. Con historias, incluso con algún contenido que es violento y sexual, que aunque no es el tema de esta presentación, siento que nos genera una alarma. Las personas expertas en esta materia han indicado que existen riesgos que podrían sumarse a estas tendencias. En el caso de las primeras dos, los usuarios entonces comparten información, sus gustos o su rostro gratuitamente, y en otros dos, los algoritmos se nutren de las prácticas de cada usuario y aunque sean temas bastante bizarros, llaman la atención, aunque carezcan de calidad o de una línea conductual coherente. Ahora también nos cuestionamos todo lo que vemos, incluso una imagen de la naturaleza, y aunque antes utilizábamos filtros, lo que ahora está pasando no tiene precedentes. Seguramente les ha pasado que sus madres o sus padres comparten alguna imagen con ustedes, ¿verdad? Que es algo claramente falso para ustedes, pero puede ser que para ellos parezca verdad. Entonces, ¿qué reto supone en relación con la privacidad de la información o con todo lo que está pasando actualmente con inteligencia artificial? Existe un sinnúmero de aristas desde las que podríamos abordar la inteligencia artificial, como vamos a ver en esta mesa, ¿verdad? Y en este estudio se plantean interrogantes para entender entonces cuáles son los dilemas éticos dentro de la profesión de la creatividad publicitaria. Es decir, entender qué tratamientos se genera durante la práctica y la ejecución de la publicidad. Para lograr los objetivos, hemos diseñado una metodología de cuestionario que se distribuyó a través de Qualtrics Online. Esto nos permitió superar límites geográficos y el mismo fue autoadministrado. Empleamos un muestreo no probabilístico y descriptivo que nos ha permitido sistematizar los resultados y entonces rastrear posibles correlaciones entre las variables del estudio. Los criterios que utilizamos para evaluación fueron primero que fueran profesionales de la publicidad, que estuvieran en los renglones de diseño y de copywriting, que trabajaran o formaran parte de los países que queríamos analizar, que la respuesta provista nos brindara un pensamiento o una contribución original y bastante desarrollada, y por último, que se deseara compartir la información o la opinión con respecto a la inteligencia artificial y la creatividad. Esto lo hicimos porque muchas de las personas a las que le hicimos el acercamiento para responder nos decían que no utilizaban inteligencia artificial y que no querían compartir su manera de pensar porque muchas veces sonaba a teoría conspiratoria. Esta encuesta deben saber que tiene preguntas cerradas y abiertas que nos permitió obtener datos demográficos y profesionales. También nos permitió obtener información sobre las opiniones de la práctica, ¿verdad? Y los usos de la inteligencia artificial. Y el tamaño nos permitió, ¿verdad? Continuar iterando, atendiendo suficiencia informativa. Al finalizar la encuesta, también seleccionamos a algunas de las personas para hacerle entrevistas de seguimiento. La muestra, entonces, incluyó 160 respuestas de personas creativas que cumplieron los criterios de evaluación y en total tuvimos 35 personas de Puerto Rico, 35% de personas de Puerto Rico, 31% de Argentina y 34% de España. Los rangos de edad partieron desde 25 años hasta los 69. Sobre la división de roles, ¿verdad? Tenemos unos roles bastante amplios. Tenemos en diseño creativo desde personas más junior hasta personas mucho más senior, y lo mismo pasa en el renglón de redacción publicitaria o copywriting. Entre los resultados que destacan, ¿verdad?, es que el 29% de los profesionales se niega a utilizar inteligencia artificial. En Puerto Rico y España, el 24% se negó a utilizarla y en Argentina solamente el 22%.
De acuerdo con Manuel Castells, ¿verdad? Los sistemas tecnológicos son producidos socialmente y esta producción está determinada por la cultura. Por tanto, los usuarios de la inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial en general, directa o indirectamente, reproducen debates éticos que ocurren en la sociedad. Al estar insertada en diversas esferas de la vida humana, nos plantea entonces preguntas críticas sobre la naturaleza y la aplicación de cuáles son esas normas éticas que se imponen. De igual modo, expone cuestiones culturales, geográficas, políticas, y de acuerdo a eso se van haciendo también denuncias sobre lo que se produce en esta herramienta. Temas como el microrracismo, micromachismo, etc. Las respuestas que nos brindaron profesionales creativos, ¿verdad? Nos habla un poco de qué se está planteando en este renglón de acuerdo a esta tecnología. Y a continuación, algunos de los temas que surgieron, ¿verdad? Muchas de las personas no leen los términos y condiciones, acceden a las plataformas sin siquiera saber qué es lo que va a hacer con estos datos, ¿verdad? Muchas de las personas la mayoría dijeron que no leyeron las condiciones y algunas de las personas que se negaban, ¿verdad?, a utilizar la inteligencia artificial insinuaban cosas como que la infraestructura se había creado simplemente para observar. Una de las personas indica que le preocupaba, ¿verdad?, que la infraestructura es mucho más fácil utilizar y tener datos nuestros comparados con el siglo pasado. También, ¿verdad?, que el producto entonces eres tú. Cuando las plataformas son gratuitas, ¿para qué están utilizando estos datos? Y entonces, ¿a qué acceden las personas creativas al utilizar inteligencia artificial o todas las personas que lo utilizaban, ¿verdad? A la exposición de datos privados, tanto de ellos, personales como profesionales. Están dando derechos a las compañías a utilizar estos datos y además les permite adiestrar modelos o seguir creando productos. Como otro segundo hallazgo, ¿verdad? Muchas personas no sienten necesariamente que la inteligencia artificial les va a quitar su trabajo, pero sí indican, ¿verdad?, algunos temas como la acumulación de riquezas innecesarias, donde cada vez más personas se hacen más ricos, ¿verdad? Y también quienes tienen poder se niegan a utilizarla. Una de las personas nos indicaba, ¿verdad?, que muchas de las personas que están en estratas altas se han negado rotundamente a utilizar la inteligencia artificial o han dicho también de igual manera abiertamente que también no le prohíben el uso a sus hijos o hijas. Entonces también muchas personas indican que una marca que se respete, en verdad, no va a utilizar inteligencia artificial. Y el contenido de inteligencia artificial quizás va a empezar a hacer que los roles comiencen a cambiar y es una de las cosas que ya estamos viendo, ¿verdad?, con la cantidad de producción que se le exige a los creativos publicitarios. Entonces, ¿qué hallazgos encontramos, verdad? Que existen nuevos multimillonarios, que eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Que el evitar el uso permitirá trabajos heterogéneos y también oportunidades de empleo y que existirán obstáculos muy notables. Además, también con respecto a los resultados que le brinda inteligencia artificial, el 81% sí hace esta revisión. Es importante que sepan que el otro 10% fueron las personas que se negaron a utilizar la inteligencia artificial, así que solamente un 9% en este caso no revisa los resultados. Las razones mayoritarias por las que sí revisan, ¿verdad?, es porque una de las personas dicen que hay mucha mentira y además que el no revisar el trabajo estaría contribuyendo a una versión mediocre. La mayoría de personas publicitarias, ¿verdad?, definen mucho de su vida como parte del trabajo que realizan, entonces esto también es una demostración de lo que hacen. Aquí entonces resulta, ¿verdad?, que hay resultados errados. ¿Sí? Nina, discúlpame, si puedes ir concluyendo, por favor. Ya estoy terminando. Y problemas éticos para diferenciar la veracidad de datos y conflictos de exclusión, cliché y microrracismo. Por último, y no menos importante, los efectos que tiene la inteligencia artificial para el medio ambiente, que hay que considerar esta huella que hace, ¿verdad? Y no es lo mismo utilizarlo para algo que te va a ayudar en tu trabajo que para crear una caricatura que va a durar unos minutos en el Internet. Entonces, los resultados en el medio ambiente, ¿verdad?, tienen un impacto ambiental, el agua debería ser el recurso más valioso, etcétera. Estas son algunas de las recomendaciones futuras y aunque no estoy aquí para decirles de estudios, ¿verdad? Y aunque no estoy aquí para decirles si tenemos que utilizar inteligencia artificial o no, sí deberíamos considerar a quién le cuesta el uso de la inteligencia artificial. Cada vez esta inteligencia se vuelve más sofisticada, mejora sus errores e incluso los mismos usuarios le ayudan a seguir arreglando. Así que esta inteligencia artificial nos estará devolviendo más tiempo para crear o nos está haciendo producir realmente más sin pensar tanto. ¿Quiénes se benefician de esto? Es todo por hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Disculpa por la interrupción, pero vamos a intentar esos 10 minutos, 11 a lo máximo. De acuerdo. Pues nada, muy interesante. Hemos cambiado de tercio completamente. Pues, en relación con Diego, creo que tenemos aquí una mesa un poco variada. Pero vamos a seguir con inteligencia artificial y vamos a terminar con las, ¿os parece? Con las ponencias online, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlas y vamos a dar paso a Virginia Alarcón y a José Ángel Mercader. Estáis los dos ahí. A ver qué tal os escuchamos ahora. ¿Se escucha bien? Se escucha mejor que antes, sí. De acuerdo, entonces podéis compartir pantalla si queréis y adelante con Sí, voy. comunicación. Vale, compartimos pantalla. ¿Escucháis, no? Allí. ¿Está aquí el micrófono? Sí. El altavoz. Bueno, está todo. El micrófono y el altavoz está aquí en el mismo aparato. ¿Veis la pantalla? Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, si escucháis bien, nos quitamos los cascos y lo hacemos en voz. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos mi compañero José Ángel Mercader Jiménez y yo, Virginia Alarcón Martínez, venimos de la Universidad Politécnica de Cartagena, en el caso de José Ángel, y la Universidad Internacional de La Rioja, en mi caso. Y vamos a intentar ser breves. Vamos a hablar sobre la influencia de la inteligencia artificial, la viralidad y la atención en redes sociales. Y bueno, a la hora de intentar ser rápido, es un poco complicado por el tema de que el artículo tiene algunas cosas muy técnicas, pero vamos a intentar resumir. De manera, digamos, general, pues tenemos que el método es empírico observacional, hay una parte empírica observacional y también, por supuesto, referencia bibliográfica, y el resultado que al final hemos tenido, que vamos a ver a lo largo de la presentación, es que hay un equilibrio entre la discriminación y la diversidad. Consideramos que tiene un impacto este artículo porque podemos verificar y comprobando a lo largo de las secuencias de la presentación que la información de baja calidad pues, es tan propensa a la viralidad como la de alta calidad, ¿no? Que al final pues, eso va generando un fenómeno de desinformación. En cuanto a los contenidos que vamos a utilizar en la presentación, el siguiente punto. Disculpadme, a José Ángel se le escucha muy mal. A Virginia no le hemos podido escuchar, pero a José Ángel se le escucha muy mal. ¿Se oye mejor? Ahora se te escucha muy bien. Vale. Pues como decía, los contenidos que vamos a tratar en esta presentación básicamente serían 6, en los que tras la introducción y los objetivos de la metodología que vamos a seguir, se proponen unos tipos de modelos que desarrollaremos, analizaremos, discutiremos, mostrando posteriormente los resultados de las conclusiones en este trabajo. Dentro de del primer punto, de la introducción, en los antecedentes, si cambia la pantalla. Vale. En cuanto a los antecedentes, partimos de las ideas originales de Milton, en el que el mercado de las ideas, la premisa era que en un entorno abierto, pues la verdad y la realidad prevalecen en un sistema, siendo los pilares del sistema que hay multitud de variedades de ideas expuestas en las redes y el poder discriminatorio y la capacidad del Estado para rotular siempre lo que sea superior. Discúlpame, José Ángel, te he dicho que se te escuchaba muy bien y se te ha dejado de escuchar. Sufriendo mucho con el sonido, no nos podemos seguir. ¿No se escucha bien? Ahora sí. ¿Se oye ahora mejor? Ahora, con estos auriculares mejor. Sí. ¿Se oye? Sí, mucho mejor. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, se oye bien, se oye bien. Vale, es que no escuchaba nada. Vale, pues simplemente comentaba que partimos de la idea de Milton en lo que en un entorno abierto la verdad y la calidad prevalecen frente a la nueva realidad digital, donde el uso intensivo de plataformas, con la publicidad indirecta que a veces encontramos y el contenido camuflado, la economía de la atención, es decir, a lo que prestamos mayor atención,
pues depende principalmente del valor intrínseco de la propia información y las limitaciones cognitivas que pueda tener el propio usuario. ¿Por qué la calidad no garantiza el éxito online? Pues surge el paradigma de la viralidad, como aparece en pantalla, en el que la competencia y la atención generan viralidad, pero independientemente de la calidad de esa información. Y también influye en la sociedad, donde el aumento de la desigualdad hace que el éxito de una información pues, sea impredecible. Lo que se ha podido descubrir es que la calidad y la diversidad coexisten si no hay mucha información, pero la calidad y la popularidad están desconectadas, no habiendo entre ellas una correlación bastante débil. Por lo tanto, podemos afirmar que la gente prefiere calidad en una información, pero el ruido y la información local distorsionan el resultado que se obtiene. Dicho resultado pues, favorece la desinformación al igualar su éxito con el de contenido veraz o verídico. Por lo tanto, la justificación de este trabajo, el principal objetivo es analizar el criterio de calidad en agentes que prefieren información veraz. Utilizaremos una investigación empírica basada en la observación directa y obtendremos que hay un equilibrio óptimo entre el poder discriminatorio y la diversidad. Y como conclusión, podremos obtener que la baja calidad tiene siempre la misma probabilidad de viralizarse, explicando, por tanto, el hecho de que haya mayor índice de desinformación. Vale, como ya hemos comentado, el objetivo principal es determinar si las mejores ideas pues, atraen más atención colectiva. La propuesta metodológica pues, está basada en procesos epidémicos y concretamente en estructuras de redes estáticas. Tenemos a nodos, que son los agentes, y los enlaces, que son las conexiones. La dinámica del sistema lo veremos ahora, lo vamos a ver en las pequeñas gráficas que se muestran a continuación, en la parte de metodología, que es a través de vínculos de red, y partimos de una unidad de información que es el meme, llamado meme o idea, que es lo que se va transmitiendo. En la metodología del modelo propuesto pues tenemos sesgos cognitivos pues, ante la sobrecarga informativa, lo que se ha podido verificar siempre que pues, la desinformación se difunde más rápido y más barato que la verdad, y al final pues eso genera lo que es sesgo de confirmación o en duda pues también perder independencia de opiniones, aumenta confianza, reduce la precisión y también la sobrecarga muchas veces obliga a descargar datos y en eso pues sacrifica lo que es la calidad. El método, la metodología del modelo propuesto, pues tenemos lo que son las dinámicas de red y su impacto social. De manera muy breve podemos ver que hay efectos de estructura, lo que es el cierre triádico, ¿vale? Que conecta pues, los amigos de los amigos, cámaras de eco, que es la creación de burbujas para fomentar esa polarización. Y tenemos pues consecuencias de los distintos modelos que vamos a ver. Uno de ellos, pues lo que es un riesgo global también, vulnerabilidad de manipulación a las noticias falsas, que se convierte también pues, en un riesgo sistémico, como vamos a ir viendo. Bueno, pues en el siguiente punto vamos a analizar diferentes tipos de modelos con los que hemos llevado a cabo el estudio, y el primero de ellos es el modelo epidémico, en el que la difusión de la información se trata como un proceso epidémico, el proceso de una enfermedad, por ejemplo. El uso de herramientas matemáticas y computacionales lo usaremos para analizar la propagación de los memes en diferentes poblaciones, siendo los principales factores de influencia pues, la atención colectiva, la memoria y el olvido. La popularidad de un agente, por ejemplo, está ligada a su capacidad de memoria y el uso de recomendaciones, al factor novedad y al sesgo de la posición social. La dinámica en la que se transmiten los memes pues, pueden ser de dos tipos, dependiendo en cada paso de tiempo, o bien la creación, que es la probabilidad de generar y compartir un meme nuevo, o el reenvío, que sería la probabilidad de elegir un meme existente y compartirlo. Eso produce un flujo de información en la que el mensaje compartido se posiciona en la parte superior de su feed, reiniciando el ciclo de visibilidad. Y como resultado, la dinámica produce una distribución de probabilidad que nos sirve para predecir la popularidad del meme según la estructura de la red. También se han estudiado redes homogéneas y heterogéneas, siendo las homogéneas aquellas en las que los nodos tienen todos el mismo grado y las heterogéneas serían aquellas en las que las distribuciones de grados siguen una determinada ley de potencia. Siguiendo el modelo de Barabás y Albert, la red crece añadiendo nuevos nodos continuamente,
siendo dichos nuevos nodos los que se conectan a nodos existentes con una probabilidad que es proporcional al grado que tengan. La validación empírica nos sugiere un modelo de distribución de probabilidad con memes que coincide con los datos reales de hashtags, por ejemplo, publicados en Twitter. Dentro del control de la calidad de un meme, pues cada meme posee un valor intrínseco debido a su originalidad, veracidad, etcétera, y la probabilidad de que se comparta dicho meme siempre va a ser proporcional a esa calidad. La dinámica de atención que se pretende siempre sigue el orden cronológico inverso, el usuario siempre visualiza lo más reciente y hay una atención finita, solo se procesa un número limitado de mensajes antes de que se descarten. Esto produce lo que se llama la paradoja de la viralidad, en la que la estructura de red y la atención limitada pueden generar viralidad sin necesidad de calidad. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿puede la preferencia individual por la calidad mejorar el sistema o el ruido de la red y la sobrecarga informativa hace que no sea posible? Luego aparece nuestro modelo, que es el modelo de difusión y simulación, donde el modelo básico nos presenta agentes conectados por la red social, cada uno con un feed de alfa mensajes recientes y, como hemos dicho, con el orden inverso cronológico de los memes, similar a lo que ocurre en Twitter o X. Un agente aleatorio en cada paso, como hemos comentado también, con una probabilidad mu crea un nuevo meme y con probabilidad 1 menos mu selecciona un meme que ya tenga y lo comparte. Los memes compartidos se añaden a los feeds de los amigos, de los vecinos, y si superan un determinado número alfa, se eliminan el más antiguo. Y los parámetros claves de nuestro modelo, como hemos comentado, sería mu con la carga de información y alfa con la profundidad de atención, que determinan si el meme tiene un éxito o no debido a su valor intrínseco. Con respecto a las redes y a la simulación, pues las redes de escala libre, hay pocos nodos muy conectados y la mayoría tienen pocos enlaces. Algunos memes desaparecen rápido y, sin embargo, otros sobreviven y se difunden ampliamente. Algún número de memes concreto se mantiene constante. Y, por último, con respecto a las simulaciones, pues hemos establecido un valor de 103 con un grado K20, analizando aproximadamente unos 2 millones de memes analizados. Bueno, siguiendo lo que ha dicho mi compañero y yendo un poquillo más rápido, sé que nos queda poco tiempo, tenemos modelo de atención por desplazamiento, ¿vale? Tenemos, digamos, como 4 partes diferenciadas, que una es la dinámica del desplazamiento, cómo se va desplazamiento, cómo se hace con la probabilidad que ya hemos comentado anteriormente también en el otro modelo, la distribución, si es pequeña o si es grande, ¿no? Si es pequeña, pues produce una distribución exponencial, sesiones cortas, y si es grande, pues la ley de potencia, como ha comentado ya, sesiones muy largas. El efecto de indiscriminación también tiene bastante, pues, es significativo, tiene bastante poder, en este caso, pues, menor poder discriminatorio o alto ayuda, depende, y también, pues, se va calibrando en patrones de Twitter y otros sistemas. Como análisis y discusión, pues, podemos establecer que hay una conexión entre la calidad y los éxitos de memes. La probabilidad de difusión depende de varios factores, como puede ser probabilidad, estructura de la red, atención limitada. Entonces, pues, analizando esto de una forma un poco más detallada, aquí tenemos todas las partes que hemos ido diciendo, lo que es el modelo de difusión de memes, por ejemplo, en la parte superior izquierda, o lo que sería, por ejemplo, los memes vivos simultáneamente, cómo han ido avanzando y cómo van distribuyéndose según, pues, la carga de información o la compensación del poder discriminatorio. Para ir terminando, pues en resultado hemos encontrado que Twitter se analizó una muestra aproximadamente del 15% de los tweets públicos en el 2025, también 160 sesiones móviles durante 15 días en Zoom o Facebook, utilizando, pues, artículos que fueran lógicamente significativos en afirmaciones verdaderas o falsas desde octubre del 2024 hasta mayo del 2025, y podemos señalar que el modelo tiene un carácter minimalista con pocos parámetros y permite analizar, pues, cómo la carga de información de limitada influye en el poder discriminatorio de la red. Como conclusión, también podemos establecer que la carga de información y la atención limitada reducen ese poder discriminatorio, que es súper importante, que la diversidad y la discriminación, pues, puede coexistir, que la estructura de la red influye, lógicamente, sobre todo en comunidades segregadas, que las redes, pues, son reales, ¿no? Alta heterogeneidad, pues tiene bajo poder discriminatorio, como se ha podido ver también anteriormente en la gráfica,
que hay una mejora posible, que reducir la carga de información y que también, pues lógicamente, con todos los spam, los bots, degradan esa calidad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. No sé si nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, hemos intentado simplificar y reducir lo máximo posible. Y estamos a disposición para cualquier cuestión, pregunta o si queréis más información al respecto. Estupendo, muchas gracias a los dos. Ha habido unos problemillas técnicos, pero bueno, hemos conseguido resolver. Hemos quedado que las preguntas, dejamos el debate para el final, si nos queda tiempo, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar ahora a las presentaciones de los compañeros, de los investigadores que estáis aquí. Tenéis ya previamente cargadas aquí las presentaciones, así que, bueno, pues tenéis que venir hasta aquí. Ellos nos escuchan a través del altavoz que está aquí, así que tenéis aquí todo. Empezaremos por Laura Sordo Ibáñez, que nos habla de Alicia el algoritmo, arquitectura narrativa, imagen generada por IA y espacios imaginarios en redes sociales. Ven, sí. Pues estar de pie o sentada. Sí, sentada la tengo aquí. Vale. Por aquí, pues el altavoz así. Sí, pues ya acuerdo. está. Aquí está. Bueno, pues buenos días, soy Laura Sordo, vengo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid y voy a presentar mi ponencia titulada Arquitectura narrativa y espacios imaginarios generados por inteligencia artificial, contextualizado en Alicia y el algoritmo. Bueno, pues la irrupción de la inteligencia artificial generativa en el campo de la producción visual provoca un cambio estructural en la representación arquitectónica, transformando radicalmente los modos en los que concebimos, habitamos y narramos el espacio. Al igual que la protagonista de Lewis Carroll traspasando el espejo, cayendo por la madriguera del conejo, el usuario contemporáneo se enfrenta a una inversión de la realidad donde las leyes de la física y la lógica fundacional se suspenden en favor de una fluidez algorítmica y probabilística. La variable central de este estudio ha sido la imagen arquitectónica generada por inteligencia artificial, mediante modelos de difusión de texto-imagen, instaurando una fenomenología del espacio que rompe radicalmente con la tradición de la representación arquitectónica proyectual. Fenomenológicamente, el acceso a estos espacios no se produce mediante un recorrido físico o de proyección geométrica tradicional, sino a través de una inversión en lo que denominamos la madriguera digital. Esta metáfora se extrae de Alicia en el País de las Maravillas, no meramente de forma literaria, sino que describe un cambio de orden de la realidad. El tránsito de una realidad regida por la física newtoniana y la tectónica material a una realidad fluida regida por la probabilidad estadística y la maleabilidad vectorial. En la narrativa de Lewis Carroll, la caída de Alicia por la madriguera del conejo es lo que marca un inicio de una ruptura con la lógica de la vigilia. Sin embargo, como señala Gaston Bachelard, en El aire y los sueños, esta caída posee una cualidad onírica distintiva. No es una caída acelerada por la gravedad que culmina en un trauma físico, sino que se trata de una caída imaginaria, lenta y suave. Esta liberación de la física tiene un precio ontológico. David Berry describe este fenómeno como la inversión, un momento histórico en el que la computación no solamente simula la realidad, sino que comienza a precederla y a construirla activamente. Esta inversión representa un umbral crítico donde los sistemas automatizados comienzan a tratar el comportamiento algorítmico como algo real y humano, como una excepción o falsificación, invirtiendo la realidad tradicional entre original y copia, genuino y simulado. En la madriguera digital, la representación ya no es un referente de una realidad construida, sino que la simulación se convierte en un marco primario de experiencia cultural, al igual que Alicia cuando entra en un mundo donde la lógica se invierte.
Si analizamos la producción de imágenes generadas por inteligencia artificial desde la perspectiva de la disciplina arquitectónica y científica, siempre nos vamos a hacer referencia a Bachelard. En su libro La formación del espíritu científico es donde define categóricamente como el obstáculo epistemológico. Bachelard advierte sobre el peligro de la experiencia básica, un conocimiento que se presenta de manera inmediata, pintoresca, colorida y fácil, que seduce al observador y bloquea la abstracción racional necesaria para la verdadera comprensión. Estas imágenes generadas por herramientas como Dalí tienden a inscribirse en esta experiencia básica descrita por Bachelard, un auténtico derroche de imágenes hiperrealistas que satisfacen de forma inmediata el deseo de ver, antes que favorecer una toma de distancia crítica. Bachelard señala que frente a lo real, lo que cree saberse claramente ofusca a lo que debería saberse. En el caso de la arquitectura de inteligencia artificial, la inmediatez visual de la imagen terminada ofusca la comprensión de su inviabilidad tectónica o de su funcionalidad. La primera constante fenomenológica en la arquitectura de inteligencia artificial es la manipulación de la escala, una estrategia que corre paralela a las transformaciones corporales de Alicia. La IA explora esta dialéctica de dos maneras fundamentales. Gigantización de lo cotidiano, genera con frecuencia estructuras habitables que son formalmente objetos cotidianos agigantados. Esto no es solo un juego surrealista, sino una validación de la imaginación material que busca habitar la forma del objeto amado. Al agigantar un objeto, pues la inteligencia artificial permite al usuario entrar en la intimidad de la materia. Por otro lado, el otro punto sería la miniaturización del mundo. Inversamente, la inteligencia artificial puede presentar paisajes urbanos o edificios monumentales reducidos a escala de una joya o juguete. Esto lo que hace es otorgar al espectador una posición de dominio ontológico. Bachelard afirma que el hombre que posee la miniatura posee el mundo. Desde lo alto de la torre, el filósofo de la dominación miniaturiza el universo. Un resultado crítico del análisis es la identificación de lo que Bachelard, en su crítica epistemológica, denomina como el obstáculo sustancialista. Este pensamiento precientífico, donde la materia se concibe a menudo mediante intuiciones vagas y generalizantes. Se trata de la esponja como metáfora universal para explicar cualquier fenómeno de absorción o mezcla, sin necesidad de explicar el mecanismo real. La IA opera bajo una metafísica de la esponja contemporánea, donde se trata la materia arquitectónica como una sustancia infinitamente permeable y absorbente. Esta plasticidad material permite la difusión de contrarios. Por ejemplo, se puede hacer la piedra líquida, se puede hacer el cristal flexible y validar la lógica del nonsense que vemos en Lewis Carroll. Visualmente, la IA crea híbridos materiales que son coherentes en la imagen, pero imposibles en la física activando esa imaginación. La tercera categoría fenomenológica es la reconfiguración del límite y la introducción de la paradoja espacial. En la arquitectura generada por inteligencia artificial, identificamos tres operaciones que reflejan esta estructura. El espejo como interfaz operativa. Tenemos una arquitectura sintética saturada de superficies reflectantes y suelos pulidos que duplican espacios. A diferencia de un espejo que confirma la identidad, el espejo de la inteligencia artificial a menudo devuelve una imagen distorsionada o autónoma, funcionando como umbral hacia el espacio latente. Por otro lado, tenemos el bucle y el laberinto. Imágenes generadas presentan frecuentemente escaleras que no llevan a ninguna parte, estructuras recursivas, pues tipo Escher o cinta de Moebius. Y estas son arquitecturas del infinito, donde la repetición de un mismo elemento sugiere un espacio sin llegar a ningún fin. Y por último, tendríamos la disolución del límite. Esta inteligencia artificial fomenta estética de límites difusos, lo que en arquitectura se conoce como blurring, en la que la clásica distinción cartesiana entre interior y exterior se vuelve difusa. Muros de niebla, fachadas que se disuelven en el bosque o techos que son cielo abierto y se configuran como una dialéctica entre lo entreabierto. Por último, para concluir, como conclusiones principales sacamos, en primer lugar, la arquitectura por inteligencia artificial generada valida el absurdo y genera paradoja espacial como categoría constructiva.
El análisis fenomenológico demuestra que las operaciones espaciales de inteligencia artificial, ingravidez, disolución de límites, alteración de la escala, no son errores del sistema, sino manifestaciones de una lógica de sentido alternativa. La investigación muestra que la seducción visual inmediata de estas imágenes tiende a convertirse en una barrera parcial para el distanciamiento crítico y el pensamiento abstracto que requiere el proyecto arquitectónico. Esta primera capa de observación, pintoresca, rápida y complaciente, se consolida como un umbral difícil de atravesar cuando se trata de problematizar el espacio más allá del impacto estético o inmediato. Por tanto, concluimos con que esta investigación muestra que la arquitectura generada por inteligencia artificial desempeña una función decisiva en la economía psíquica del sujeto contemporáneo. A la luz de la ontología del habitar de Heidegger y del topoanálisis de Bachelard, puede sostenerse que estas imágenes habilitan una forma de habitar paradójica, pero intensa, en las que el refugio se construye tanto en la pantalla como en la imaginación. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Rita Salvador. Sí. Nico, vamos a... Único que vamos a... Perdón. A ponerla porque creo que antes no lo hemos hecho bien. De acuerdo, para que podamos compartir la presentación también con los compañeros que están online, que la de antes no la han visto. O bueno, la han visto a través de la pantalla. Es que tenéis Zoom, porque voy a pasar un vídeo. Gracias, profesor. Pero en un segundo. No, Sí, vamos a compartirlo bien. Entonces, compartir también el audio. Sí. Compartimos audio. Ahora ya teóricamente ya estaría. Hola a todos. I am going to speak in English, sorry, because I'm Portuguese, so my Spanish is not so good. Okay. This is a conceptual research, okay, that addresses the increasing use of artificial intelligence in advertising, but focusing on AI twins. And I will explain you what is an AI twin further ahead. Okay, so let's see an example. It's not an empirical study, but I'll show you first what is an AI twin for you to understand. Let's see. So Snickers, you know, the experts in satisfying your hunger, have partnered with me, Jose Mourinho, to provide special one-to-one advice for anyone who messed up. Except I am not Jose Mourinho. I am an authorized AI version of him, trained not just to look and sound like him. So, as you saw, an AI, for you to follow what I'm going to say, an AI twin is a replica of someone that we know. So we identify as a real person, okay? So, as you know, Gen AI is increasing adoption in every advertising brand. It allows brands to simulate human presence through images, videos, sounds, etc. And one of the most consequential developments is the use of AI twins in advertising communications. So AI
as you saw before in other presentations, you can use it all over, but doing a replica of the image, sound, and performance of someone that we know, it implies several questions. So, as I said, it's an authorized AI generated replica of real human that people recognize. And I define in this study the key core attributes that distinguish this kind of use of AI use generated image from deep fakes, from virtual influencers. So there's a very narrow, here is very simple, discrimination of what is different. The main difference is that it's authorized. The José Mourinho has authorized the use of his image, do it in AI, okay? So this kind of use has several operational advantages, such as continuity, scalability, efficiency. José Mourinho didn't have to go to a studio to perform all those advertisings. But we have a main question here, is that human presence advertising usually uses well-known persons to address things like authenticity, credibility, brand coherence. So I like that person as a consumer, of course, and the brand uses that person to say things that are true, that are real. When I replace the image of that person for a synthetic figure, I am replacing the symbolic foundation of brand meaning, because brand is using José Mourinho for credibility, but what is in my screen is a replica of him. So I don't know as a consumer if he's saying what he wants to say or not. So the authenticity, credibility, all that questions start to arise. Okay? Mainly the research on this type of representations focus on consumer trust, disclosure, and perceptions in the audience reactions. And what I try to do here is another thing, because brand representation is often treated as neutral, like it emerges from itself, but it's not. It's a decision. A brand decides to use or not an AI image, okay? So the objective of the study is to identify the risk of misalignment of AI twins with the different personas of the brand. That means that I'm a brand, I have an image, a self-image, an image that I want to explain to my consumers. But if it's like an authentic, sincere brand, maybe there is a misalignment when I use an AI version of someone that is representing the brand, okay? So the main contribution here, besides defining AI twins from the different AI images that are, is reframing brand personality as a strategic constraint. It's a priori decision of a brand to use it or not regarding their brand personality. So, as you know, brand personality is a set of human characteristics from Acker, and it guides the expectations of consumers, how a brand speak,
act and present themselves. So I know that Sneaker is a funny, dynamic brand, so I am expecting to see different and novel things in that brand. But if it's a health brand or a banking brand, maybe I'm expecting another kind of discourse. Okay, so when, for example, a health, very sincere, very caring brand uses an AI replica, this action may contradict what I am expecting to hear from that brand, and that can lead to confusion or distraction. So this study is an integrative review. That means that it's not about all the articles or series or authors about this, but there I've searched for specific topics on several authors. It's in front, right? Down. No. Okay, no problem. You cannot see the risk, but you can? Here? No. Here? You are seeing this. As you can see, this is just in our screen. It's not in there. But I'm not sure. Looks like. Okay, so the integrative review is by topic review. So I just choose the authors that talks about this kind of topic that I'm trying to find here. The brand's personality shapes representational choices. So these authors talk about this, and this is one of my categories. And this leads to a potential risk, okay? And I have 4, I will not say all, but it's very interesting because you search for these topics, you two gathering together, and my objective was to find if there is a risk, and all of these authors talks about not risks at itself, but other kind of concepts that can lead to a kind of a risk. So when I cross-section the analytical dimensions of Ecker's brand personality, that is sincerity, competence, excitement, sophistication, and richness, with these 3 groups that I gather from the theory: spokesperson as actor or as himself, partial AI twin or full AI twin, explicit AI disclosure or external disclosure. I find where is the main, I highlight the more risk connections. Imagine if the before example that I gave you, if I have a sincere brand, then here, if I do a replica of a spokesperson as himself, like a doctor, I have high risk, okay? And here you can see all the cross sections of where do I have a risk or not. So the results is that sincerity and richness brands face a higher risk of using an AI replica, competence and sophistication moderate, and excitement lower risk. That is José Mourinho's campaign. It's lower risk, no problem, because it's an excitement, funny brand, sneakers. But if he was
a replica of a doctor in a health brand and a hospital brand, that will be a higher risk, okay? So to conclude, AI twins, besides being a technological tool, are a symbolic and strategic choice. Brand personality moderates risk of misalignment, authenticity, and trust. And brands should evaluate when to adopt an AI twin if it risks that brand's symbolic coherence, and that choice may lead, it's a risk, to loss of authenticity and erosion of trust. Muchas gracias. Thank you, Rita. Obrigado. Sorry, but uno nos falta. Uno, pero si quieres, nos ha dicho que no nos defiende y ya está. Que es broma. Víctor, nos falta Víctor. Hombre, no, tú tranquilo, tú hazlo a gusto, no te... ¿Tienes vídeos o no? Voy a compartir aquí. Y esto es una pena, porque no he sabido... Una pena. Sí, bueno, pues, para terminar la mesa, ¿vale? Polarización política y de representación de cultura visual. Muchas gracias al Congreso, a la organización y a Pepe por invitarme a dar esta pequeña charla. Como os ha dicho, voy a dar esta charla que tiene que ver con una investigación sobre polarización política. Y entonces estamos aquí analizando sobre todo la parte visual. Y hemos visto, ¿no?, que hay un declive democrático en el sentido de que cada vez pues, hay menos fuerza, ¿no?, de las ideas democráticas y más fuerza, ¿no?, de las ideas autoritarias, ¿no? Y esto también lo vemos en el aspecto visual, ¿no? Bien, como decimos, esto parte de una investigación que tiene que ver con la polarización política. La polarización política la definimos como que ya cada vez los extremos tienen más importancia. Ahora tenemos una distribución, ¿no?, de autoubicación ideológica en la que cada vez tenemos la doble V, ¿no? Los extremos están creciendo mucho y eso es lo que analizamos, ¿no?, y determinamos con ese concepto de polarización política. La investigación está centrada en jóvenes universitarios. ¿Por qué? Porque tenemos un perfil, ¿no?, que se está formando, que tiene un nivel cultural pues, también superior a la mayoría de la población, con lo cual también nos da ese juego de que son jóvenes, utilizan mucho las redes sociales y utilizan también, están mediatizados también por esa polarización, ¿no? Entonces tenemos proyección política, las redes sociales como epicentro y también que no hay muchas investigaciones que analicen la polarización política desde el punto de vista más usual, ¿no? De ahí tenemos este objetivo general, que es analizar cómo la interacción en las redes sociales están afectando, ¿no?, a las redes sociales, la desinformación, afectando esta cultura visual, ¿no? Y en este caso, pues, se están llevando esta fragmentación ideológica, ¿no?, que lo que hace es que cada vez pues, vemos cómo crecen estas ideas más autoritarias en frente de las ideas más democráticas, ¿no? De hecho, hace poco hemos visto varios estudios que decían, ¿no?, que los jóvenes estaban cada vez pensando más en un gobierno autoritario podía ser posible, ¿no? También con matices, ¿no? Depende de quién sea ese gobierno más autoritario, ¿no? Todo eso viene también de esta influencia de la globalización y de la gobernanza a nivel de más un presidencialismo, ¿no?, y no de un multipartidismo, ¿no? Ahí nos unimos
Nos unimos también a estas 3 pilares. Hemos hecho la polarización efectiva, que es un hecho real, lo estamos viendo con los análisis. El análisis de la comunicación visual, ¿no? Con eso vemos cómo los algoritmos también están trabajando en ese imagen visual, que al final nos lleva a esta desinformación. Nada, el estudio. Entonces partimos también de esta idea del autoritarismo simbólico. ¿Por qué? Porque cada vez vemos que desde el punto de vista de esta representación estética del autoritarismo tenemos más referentes que cada vez están inundando más estas redes sociales, ¿no? Eso nos lleva a esta vulnerabilidad narrativa, donde vemos que hay esa susceptibilidad ante estos marcos distópicos, estos marcos que generan también esa distopía, ¿no? Hacia esa autoritarismo, ¿no? Y ese desprendimiento simbólico, ¿no? Que nos lleva a ese consumo, ¿no? de todos estos imaginarios visuales, ¿no? A nivel metodológico, pues tenemos un estudio cuantitativo, 243 estudiantes universitarios, ¿no? Y analizando también los memes, imágenes, ¿no? Y vídeos que conllevan también todo este proceso de análisis entre sistemas, valores más democráticos o valores más autoritarios, ¿no? Tenemos esas variables independientes, ¿no? Como esa intensidad, ¿no? Y modalidad del uso de esas redes sociales, la frecuencia, ¿no? De esas posicionamientos políticos, ¿no? En la percepción de la personalización o las experiencias declaradas en el contenido manipulativo por la IA, como decía también el speaker anterior, ¿no? Y las variables dependientes, ¿no? Como es la polarización política, la participación política, ¿no? Y la confianza, ¿no? En esos sistemas democráticos, ¿no? De ahí tenemos todo un ecosistema visual, ¿no? Que nos lleva a ver cómo los universitarios organizan su dieta informativa, ¿no? Sobre todo en Instagram y TikTok, también se ha analizado en X también, donde vemos todo esto está cambiando, vemos la personalización de esos algoritmos que generan también toda esa búsqueda, ¿no? De ese efecto túnel cuando estamos en nuestra propia red social. Hablamos mucho de redes sociales generales, pero sabemos que los algoritmos nos marcan una red social determinada cuando estamos ahí con nuestro nombre y nuestro usuario, ¿no? Y que vemos cómo los estudiantes interpretan también todo ese filtro, ese story time, ¿no? Con ese reflejo, ¿no? de ser una simulación de esa realidad, ¿no? Ahora ya no es tan común, pero hace poco incluso algunos políticos, ¿no? Decían, ¿no? En medios, no estoy mirando en las redes sociales, todo el mundo piensa esto de ti. No, eso era en su red social y cuando él miraba con un perfil, ¿no? Y lo decía como que todas las redes sociales hablan de esto, ¿no? Eso ya no es tan común, ya cada vez se tiene más en cuenta, ¿no? Todo este efecto turístico. De ahí nos unimos, ¿no? Esta orientación, ¿no? Entre autoritarismo, ¿no? Como esa distopía, ¿no? Y analizamos también todas estas categorías en referencia, ¿no? A esos ejemplos visuales que hemos visto en las imágenes y en los memes analizados, ¿no? Para ir un poco más rápido, hemos encontrado 3 perfiles básicos, ¿no? De cada una de estas orientaciones. Tenemos el perfil de consumidores críticos moderados, un perfil el más representativo, ¿no? Donde vemos que se combina una fuerte insatisfacción, ¿no? Perdón, una combinación de fuentes institucionales con memes, ¿no? Donde hay esas prácticas, ¿no? Básicas de verificación y donde hay una alta polarización percibida respecto a lo que se encuentra en su red social, ¿no? Después tenemos los espectadores distópicos cínicos, ¿no? Donde tenemos un perfil más bajo, ¿no? que el primero, donde teníamos una alta exposición a memes y a vídeos distópicos, una escasa distinción entre ficción y realidad política y unas mínimas prácticas de verificación. Y tenemos ya los proselitistas hipervisuales polarizados, donde tenemos un consumo muy intensivo, ¿no? Y militante, ¿no? De todo este contenido, producción activa incluso de memes, ¿no? De retweets, ¿no? En la que difunden ellos mismos, ¿no? Esos memes y esos deepfakes, ¿no? Y una polarización focalizada también en esa ejemplificación, ¿no? de enemigos y amigos y enemigos, ¿no? Aquí analizo un poco más cada uno de estos perfiles, ¿no? El de consumidores críticos moderados sería ese perfil más amplio, una dieta mediática combinada entre fuentes institucionales y otros perfiles, ¿no? Esa verificación selectiva, ¿no? Y esa actitud hacia valores democráticos positivos, ¿no? Y después el otro, espectadores distópicos cínicos, encontraríamos esa
esa ya diferenciación cognitiva más débil, ¿no? Donde ya se mezclan más, ¿no? Lo que es verdad y no verdad en ese contenido, ¿no? Y hay esa recepción, ¿no? de esas soluciones, ¿no? Que vemos ante lo que se encuentran y los terceros diseños más polarizados, ¿no? Que serían los proselitistas hipervisuales polarizados, ¿no? Para hacer unos datos cuantitativos, ¿no? En referencia a cómo se distribuyen en la población, ¿no? Tenemos que esos consumidores críticos moderados sería el 50-60% de la población, ¿no? Donde hay una mayoría de los valores democráticos, ¿no? En sus expresiones visuales, ¿no? Después, entre un 25-30, ¿no? Sería estos espectadores distópicos, ¿no? Y entre un 10 y un 15, que serían estos proselitistas hipervisuales polarizados, ¿no? Que al final también se suma, ¿no? Con lo que vemos los indecisos, ¿no? En las encuestas de intención de voto vemos que siempre hay ese 15-20%, ¿no? Que sería también los que están en contra, ¿no? de la situación del Estado de España e intenta votar algo que sea diferente, ¿no? Y son los que están más activos, ¿no? Nada, simplemente por decir que esto pues el estudio añade a la literatura, pues que combina sigue los estudios de polarización, pero en el campo visual o hipervisual, ¿no? Aquí en España, ¿no? Extiende esta investigación al fenómeno de la desinformación visual, que cada vez es más importante, ¿no? Y introduce ese concepto de autoritarismo simbólico, ¿no? A la hora de ver qué está pasando en esas redes, ¿no? Y cómo está creciendo ese autoritarismo simbólico seguido de todos estos valores que tenemos no democráticos, ¿no? O con una intención, no en ese sentido. A pesar de que no ese autoritarismo simbólico no está ligado solo a valores políticos autoritarios, ¿no? Porque hay gente que consume y que está dentro de este consumo de ese autoritarismo simbólico que no realmente está pensando en su ideología de valores autoritarios, ¿no? Nada, y para acabar ya, vemos, ¿no? que cada vez pues, es más importante tener en cuenta todo este proceso. Las recomendaciones son esa alfabetización mediática, ¿no? Encontrar estos espacios universitarios de deliberación donde podemos poner esas primeras pautas, ¿no? Para poder encontrar, ¿no? ese equilibrio, ¿no? Y lo que nos lleva a toda esa nueva visualización, ¿no? Y una mayor transparencia, ¿no? De los algoritmos para saber qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y qué es lo que estamos ejercitando en estos campos. Nada, es muy rápido y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por ceñiros al tiempo. Ha sido una pena que hemos tenido algunos problemillas técnicos y nos han retrasado y nos hemos estudiado un cuarto de hora. Aquí nos están esperando ya para ir cerrando poquito a poco el congreso. Queda alguna mesa de esta tarde, pero bueno, veo por aquí que Nina y Diego seguís conectados. Muchísimas gracias por vuestras comunicaciones. Lamentamos, ¿no? que no nos dé tiempo a tener un debate y bueno, pues espero que nos volvamos a encontrar pronto. Muchas gracias.